El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, transmitiendo desde Radio y Televisión Universitaria a través del 88.5 y 1190 de AM. Ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través de este programa que realiza el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y ahora en TikTok. También podrá estar usted dando conocimiento de todo lo que sucede alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de las redes sociales en @Coposit. Vámonos con los titulares. titulares. Jueza concluye que arte generado por inteligencia artificial carece de protección de derechos de autor. Implantes cerebrales y un avatar digital devuelven el habla a una mujer con parálisis. Antiguas formas de vida en Australia orientarán investigación en Marte. Pablo Rudomín. Desafortunadamente, en muchas partes del mundo se está restringiendo el acceso y el valor del conocimiento. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea despertó hace 200 años, revela telescopio XP. Cuando la inteligencia artificial acecha a la sociedad civil. Grietas en antiguo lodo marciano sorprenden a equipo de Curiosity. Un teorema de 350 años revela nuevas propiedades de las ondas de la luz. Desiertos, piscinas y mapas. Así prueba la NASA los instrumentos que llevará a la Luna. Descubren un alga que puede acabar con las emisiones de metano producidas por el ganado. ¿Qué significa que Mercurio esté retrógrado? El cambio climático pone en jaque ruta del Canal de Panamá. Japón lanza a la vez un telescopio para escudriñar agujeros negros y una sonda camino a la Luna. Pequeños jardines multiplican las especies de insectos en ciudades. El agua en la Luna y las civilizaciones del futuro. Escáneres oculares podrían detectar posibles signos de Parkinson años antes. La NASA fotografía el cráter que dejó la nave rusa al estrellarse contra la Luna hace 2 semanas. UNAM usa inteligencia artificial para la detección temprana de retinopatía diabética. ¿Qué pasa si alguien muere en el espacio? ¿Qué responden los científicos cuando les preguntan si hay vida en la galaxia? Descubren cómo borrar la memoria de una célula para reprogramarla mejor como célula madre. El misterio de por qué Marte gira cada vez más rápido. Noticias internacionales. Jueza concluye que arte generado por inteligencia artificial carece de protección de derechos de autor. Por el Universal. Las obras de arte creadas por inteligencia artificial no son elegibles para la protección de derechos de autor porque carecen de autoría humana, decidió la jueza Berlin A. Howell. Del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la jueza estuvo de acuerdo con la decisión de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de denegar el registro de derechos de autor al científico informático Stephen Thaler, quien argumentó que una obra de arte bidimensional creada por su programa de inteligencia artificial Creativity Machine debería ser elegible para protección. Howell informó Bloomberg, que los tribunales se han negado uniformemente a reconocer los derechos de autor en obras creadas sin ninguna participación humana, citando casos en los que se negó la protección de los derechos de autor a seres celestiales, un jardín cultivado o un mono que se tomó una selfie. Sin duda, nos estamos acercando a nuevas fronteras en derechos de autor a medida que los artistas incorporan la IA en su caja de herramientas para utilizarla en la generación de nuevas obras visuales y artísticas, escribió. Y desde F, implantes cerebrales y un avatar digital devuelven el habla a una mujer con parálisis. Algunas enfermedades dejan atrapados en el silencio a quienes las padecen. La tecnología, que trata de devolverles la capacidad de comunicarse traduciendo la actividad cerebral en palabras, ha desarrollado 2 nuevos tipos de implantes que hacen más rápido, preciso y variado ese proceso.
Una de las dos nuevas interfaces cerebro-ordenador sobre las que se publican sendos artículos en Nature no solo traduce la actividad neuronal en texto, sino que se complementa con un avatar digital que puede sintetizar la voz similar a la que tenía el usuario y algunas expresiones faciales. Los nuevos dispositivos generan texto a una medida de 78 y 62 palabras por minuto, respectivamente, aún lejos de las 160 de la conversación normal, pero muy por encima de otras pruebas. Además, amplían el vocabulario y reducen la tasa de errores. Estas interfaces son por ahora pruebas de concepto limitadas al laboratorio, pero suponen un avance significativo en el propósito de facilitar la comunicación a personas con un grado de parálisis de los músculos que les imposibilita el habla debido, por ejemplo, a un ictus o la esclerosis lateral amiotrófica. El primer cerebro-ordenador es responsabilidad de un equipo liderado por Edward Chang de la Universidad de California en San Francisco y ha permitido a una mujer identificada como Anne y con parálisis severa por un derrame cerebral hablar a través de un avatar digital. El sistema genera una media de 78 palabras por minuto, con 28% de error para un vocabulario de más de 39,000 palabras. El equipo implantó un rectángulo fino con un panel de 253 electrodos en la superficie del cerebro de la mujer, en zonas fundamentales para el habla, los cuales interceptan las señales cerebrales que, de no haber sido por el ictus, habrían ido a parar a los músculos de la lengua, la mandíbula, la laringe y la cara. Un cable conectado a un puerto fijo a su cabeza conectaba los electrodos a un banco de ordenadores. El siguiente paso fue entrenar un modelo de aprendizaje profundo para reconocer las señales cerebrales únicas de Anne relacionadas con el habla mientras ella intentaba pronunciar frases completas en silencio. Esta inteligencia artificial no solo reconoce palabras, sino los 39 fonemas que componen el inglés hablado, lo que mejoró la precisión del sistema y lo hizo 3 veces más rápido. Antiguas formas de vida en Australia orientarán investigación en Marte, por NASA Ciencia. En junio de 2023, los directores del programa de exploración de Marte de la NASA se reunieron con sus homólogos de la Agencia Espacial Australiana, la ESA, lo que es la Agencia Espacial Europea por sus siglas en inglés, y la Organización para la Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad de Australia, el CSIRO, por sus siglas en inglés, en una expedición de campo que tiene como fin visitar algunas de las pruebas convincentes más antiguas de la vida en la Tierra. Pilbara, en el interior del oeste de Australia, es uno de los pocos lugares del mundo que poseen un registro geológico del pasado remoto de nuestro planeta antiguo. A medida que la comunidad internacional continúa trabajando en conjunto para estudiar Marte y en preparación para la llegada de las muestras a la Tierra, estos equipos exploraron lo que nuestro propio patio trasero puede enseñarnos sobre la búsqueda de la vida en otros lugares. Debido a los procesos geológicos que remodelan y reciclan continuamente la superficie de la Tierra, es extremadamente difícil que los entromalitos u otros fósiles se conserven en la Tierra durante largos periodos de tiempo, por lo que solo una fracción de la vida pasada permanece en el resto geológico. En la región de Pilbara, el registro rocoso pudo permanecer intacto durante miles de millones de años, lo que produjo como resultado afloramientos geológicos que coinciden con la misma edad que vemos en gran parte de la superficie de Marte. Esto hace que la región sea un campo de pruebas crítico para que los científicos e ingenieros perfeccionen sus habilidades para identificar señales de vida en medio ambientes muy antiguos. La delegación internacional decidió la expedición de una semana a Pilbara para considerar las dificultades de localizar evidencia fósil y de qué modo las misiones están utilizando técnicas, incluyendo la realización de mediciones contextuales detalladas para superar tales desafíos. Los debates se centraron en lo difícil que es encontrar y confirmar señales de vida pasada en rocas muy antiguas, incluso en un planeta como la Tierra, donde se sabe que la vida se ha afianzado. Un tema central del taller de campo fue la importancia del contexto geológico al elegir los sitios de muestreo y, finalmente, para confirmar la integridad del origen biológico de una muestra. Pilbara es el aula perfecta para que los equipos estudien los estromalotolitos que han resistido las más difíciles pruebas del tiempo y del rigor científico y entiendan lo que podría estar buscándose en Marte. El grupo investigó de qué manera el medio ambiente en el que se encontraron estos vestigios de vida antigua podrían haber sido propicios o desfavorables para que la biología tomara forma.
El rover Perseverance de la NASA ha estado recorriendo el cráter Jezero, el cual tiene un antiguo delta de río, desde el 18 de febrero de 2021, almacenando muestras de rocas y regolito que podrían contener señales de vida microbiana antigua de este mismo periodo, hace 3.000 a 3.500 millones de años. Esta expedición de astrobiología prepara el escenario para una investigación y colaboración continuas, dado que el rover Perseverance de la NASA, el programa ExoMars de la ESA y las misiones de retorno de las muestras de Marte de ambas agencias trabajarán en conjunto para tratar de responder a la antigua pregunta de la humanidad: ¿estamos solos? Y desde Crónica, Pablo Rudomín, desafortunadamente en muchas partes del mundo se está restringiendo el acceso y el valor del conocimiento. La curiosidad y la búsqueda de respuestas a sus inquietudes hicieron que Pablo Rudomín Sevnatovic tomara la ruta de las ciencias. Hoy es un neurocientífico y académico connotado con 60 años como investigador y docente en el CIMBESTAB. Dentro de esas 6 décadas, 3 han sido dedicadas al Colegio Nacional para ofrecer su conocimiento y saberes de la sociedad. Pablo sabe que entre más educadas y más informadas estén las personas, pueden abordar mejor los problemas, aunque dice, en la historia de la humanidad siempre hay épocas donde el conocimiento era visto con desconfianza porque cambiaba los marcos de referencia de la gente y había quienes querían controlarlo. Lo hemos visto con las religiones, en las sociedades totalitarias y lo estamos viendo ahora en muchas partes del mundo donde se está restringiendo el conocimiento. El conocimiento no solo genera mejores formas para enfrentar los problemas de la vida, sino también provoca placer, felicidad, y ahora sabemos que se activan una variedad de mecanismos fisiológicos, entre ellos los que incluyen la liberación de dopamina, lo que contribuye a generar sensaciones placenteras y estados de relajación, lo que nos impulsa a ser más creativos, añadió el premio Crónica. En su investigación actual, Pablo Rudomín cuenta que están estudiando cómo cambiaban las conexiones entre las neuronas del tallo cerebral y las de astra dorsal en la médula espinal del gato anestesiado cuando se aplica un estímulo nociceptivo, en este caso producido por la inyección intradérmica de capsaicina. Esta maniobra sincroniza las oscilaciones de la actividad generada en los núcleos del rapé en el tallo cerebral con las oscilaciones de la actividad generada en el asta dorsal, que entran en resonancia y se acoplan funcionalmente, situación que permite el acceso de las influencias inhibitorias supraespinales sobre las neuronas de la asta dorsal, impidiendo así la actividad excesiva de las respuestas de las neuronas espinales. Lo que es realmente interesante es lo que sucede cuando inyectamos sistemáticamente una pequeña cantidad de lidocaína, un anestésico local que se utiliza mucho para producir analgesia preventiva, o ketamina, fármaco antidepresivo ahora de moda. Encontraron que la comunicación entre los núcleos de RAFE y el asta dorsal se interrumpe temporalmente recuperándose las condiciones originales, es decir, al estado funcional observado antes de la inyección de capsaicina. Lo interesante también es que la lidocaína y la ketamina descorrelacionan las oscilaciones de los potenciales generados por estas poblaciones neuronales. Es como si ahora que estoy hablando con ustedes, el ruido ambiente aumenta y que a pesar de que estamos mandando la misma señal, ya no la podemos distinguir del ruido de fondo. Entre otras, nuestras observaciones sugieren que la decorrelación de la actividad entre esas poblaciones activadas durante nocicepción puede generar analgesia. Esta es una posibilidad interesante que están estudiando en la actualidad. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea despertó hace 200 años, revela telescopio IXPE, por NASA Ciencia. Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, es mucho menos luminoso que otros agujeros negros en el centro de las galaxias que podemos observar, lo que significa que el agujero negro central de nuestra galaxia no ha estado devorando activamente material a su alrededor. Sin embargo, no hay evidencia obtenida en el telescopio explorador de polametría de imágenes de rayos X, IXPE por sus siglas en inglés, de la NASA, sugiere que el antiguo gigante dormido despertó recientemente, hace unos 200 años, para devorar gas y otros desechos cósmicos que estaban a su alcance. Sagitario A asterisco se encuentra a más de 25.000 años luz de la Tierra y es nuestro agujero negro supermasivo más cercano, con una masa estimada de millones de veces la de nuestro Sol. El agujero negro de Sagitario A o SGRA asterisco
por las siglas que suelen emplear los investigadores y se pronuncia Sagitario A asterisco, se encuentra en la constelación de Sagitario en el corazón de la Vía Láctea. Los científicos recurrieron a XP para tener una observación más cercana cuando las investigaciones previas de rayos X detectaron emisiones en rayos X relativamente recientes de gigantescas nubes de gases en sus alrededores. Dado que la mayoría de las nubes cósmicas, conocidas como nubes moleculares, son frías y oscuras, las señales de rayos X de estas nubes deberían haber sido débiles, en cambio brillaban con intensidad. Uno de los escenarios para explicar por qué estas nubes moleculares gigantes están brillando es que, de hecho, están haciendo eco de un destello de luz de rayos X desaparecido hace mucho tiempo, lo que indica que nuestro agujero negro supermasivo no estaba tan inactivo hace algunos siglos, dijo Frédéric Marin, astrónomo del Observatorio Astronómico de Estrasburgo, en Francia, y autor principal del estudio publicado en la revista Nature. XP, el cual mide la polarización de la luz de rayos X o la dirección e intensidad promedio del campo eléctrico de las ondas de luz, apuntó a estas nubes moleculares durante los periodos de estudio en febrero y marzo de 2022, cuando los astrónomos combinaron los datos resultantes con imágenes del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y las compararon con observaciones de archivo de la misión XMM Newton de la Agencia Espacial Europea. Pudieron aislar la señal de rayos X y reflejada y descubrir su punto de origen. Al analizar los datos, el equipo descubrió que los rayos X de las nubes moleculares gigantes eran luz reflejada de una erupción intensa y de corta duración producida en SGR A asterisco. Acerca de posiblemente ocasionada por el agujero negro que consumió abruptamente el material cercano. Cuando la inteligencia artificial acecha a la sociedad civil. En mayo, Khalaf al-Romaiti voló de Turquía a Jordania con un pasaporte turco. Fue detenido en el aeropuerto de Amán tras un escaneo de iris que reveló que era el mismo Khalaf al-Romaiti sentenciado en 2013 a 15 años de prisión en los Emiratos Árabes Unidos, un juicio masivo al que organizaciones de derechos humanos atribuyeron motivación política. El hombre fue enviado a los Emiratos donde está detenido. No todo es nuevo en la materia. Las huellas dactilares, por ejemplo, se usan para identificar personas desde fines del siglo XIX y el ADN desde la década de 1980. Pero la información biométrica es hoy más variada e incluye desde la obtenida del iris o la forma de los lóbulos de las orejas hasta la entrega y la manera en que una persona respira o camina. Existe un tipo de verificación uno a uno, por ejemplo, cuando se desbloquea un celular con la huella dactilar. Otra modalidad es la identificación biométrica remota, en la que un programa de computación compara los datos únicos de la persona con enormes bancos de datos u otros archivos. Esta modalidad es la que preocupa a los expertos en derechos humanos, especialmente si se usa en conjunto con avanzados algoritmos e inteligencia artificial. Ela Jakubowska, asesora política de la Red Europea de Derechos Digitales de Bruselas, explica que hay varios aspectos que marcan un cambio. Uno sería el número de formas diferentes de identificar y rastrear a una persona. El otro es el que el potencial del software para reconocer patrones creció exponencialmente en los últimos 5 años. Actualmente, casi todos los países del Medio Oriente utilizan información biométrica en sus aeropuertos y fronteras, pero algunos van más allá. Por ejemplo, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos recaban datos biométricos en los registros que permiten a los ciudadanos acceder a servicios estatales. Otros países, como Irak o Yemen, los piden para el registro electoral. La Unión Europea está debatiendo lo que probablemente será la primera ley del mundo sobre la inteligencia artificial. Entre los aspectos más polémicos está el de cómo debe utilizarse la información biométrica o si debe utilizarse en absoluto. Grietas en antiguo lodo marciano sorprenden a equipo de Curiosity, por NASA Ciencia. Los científicos no están del todo seguros de cómo comenzó la vida en la Tierra, pero una teoría predominante postula que los ciclos constantes de condiciones lluviosas y secas en los suelos ayudaron a formar los complejos componentes químicos basados que son necesarios para la existencia de vida microbiana. Esta es la razón por la que el hallazgo de un mosaico de antiguas grietas de barro en un buen estado de conservación es tan emocionante para el equipo de la misión del vehículo explorador Curiosity de la NASA en Marte.
Un reciente artículo publicado en la revista científica Nature explica en detalle cómo el patrón hexagonal característico de estas grietas de lodo ofrece la primera evidencia de los ciclos de lluvias y sequías que ocurrieron en el Marte primitivo. Curiosity está ascendiendo de forma gradual por las capas sedimentarias del monte Sharp, el cual se encuentra a 5 kilómetros de altura en el cráter Gale. El rover detectó las grietas de lodo en 2021 después de perforar una muestra de un objeto de roca apodado Ponturus, que fuera hallado dentro de una zona de transición entre una capa rica en arcilla y una más alta de esta enriquecida con minerales salados llamados sulfatos. Mientras que los minerales de arcilla generalmente se forman en el agua, los sulfatos tienden a formarse a medida que el agua se seca. Los minerales que predominan en cada área reflejan diferentes épocas en la vida del cráter Gale. La zona de transición entre ellas ofrece el registro de un periodo en el que se hicieron frecuentes largos periodos de sequía y los lagos y ríos que alguna vez llenaron el cráter comenzaron a retroceder. A medida que el lodo se seca, se encoge y se fractura en uniones en forma de T, que es lo que Curiosity descubrió anteriormente en Old Soiker, un conjunto de grietas de lodo más abajo en el monte Sharp. Estas uniones son evidencia de que el lodo de Old Soiker se formó y se secó alguna vez, mientras que las exposiciones periódicas al agua que crearon el lodo de Pontours hicieron que las uniones en forma de T se ablandaran y adquirieran forma de Y, formando finalmente un patrón hexagonal. Las grietas hexagonales en la zona de transición siguieron formándose incluso a medida que se depositaba nuevo sedimento, lo que indica que las condiciones de lluvia y sequías continuaron durante largos periodos de tiempo. ChemCam, el instrumento láser de precisión de Curiosity, confirmó la existencia de una resistente corteza de sulfatos a lo largo de los bordes de las grietas, lo que no es demasiado sorprendente dada la proximidad a la que se encuentra la región de sulfato. Y desde Europa Press, un teorema de 350 años revela nuevas propiedades de las ondas de luz. Un teorema de 350 años usado para describir el movimiento de objetos físicos como péndulos y planetas sirve además para explicar algunos de los comportamientos más complejos de las ondas luminosas. Desde el siglo XVII, cuando Isaac Newton y Christian Huygens debatieron por primera vez sobre la naturaleza de la luz, los científicos han estado desconcertados sobre si es mejor ver la luz como una onda o una partícula, o tal vez, a nivel cuántico, incluso ambas a la vez. El trabajo dirigido por Xiangfeng Qiang, profesor asistente de física en Stevens y publicado en Physical Review Research, ha revelado una nueva conexión entre las dos perspectivas. También demuestra por primera vez que el grado de entrelazado no cuántico de una onda de luz existe en una relación directa y complementaria con su grado de polarización. A medida que uno sube, el otro cae, lo que permite inferir el nivel de entrelazamiento directamente del nivel de polarización y viceversa. Esto significa que propiedades ópticas difíciles de medir, como amplitudes, fases y correlaciones, pueden deducirse o algo más fácil de medir, la intensidad de la luz. Desiertos, piscinas y mapas. Así prueba la NASA los instrumentos que llevará a la Luna. Por Michael Gresko. Durante una tarde del mes de octubre, la astronauta de la NASA, Senna Cartman, se encontraba paseando por un campo de rocas de lava con un traje espacial de imitación, con los ojos puestos en el paisaje lunar. Cartman, geobióloga, y su compañero astronauta Drew Foster estaban en una misión para recoger muestras de roca cerca del cráter SP de Arizona, un cono de cenizas de 243 metros de altura que se formó durante una erupción volcánica hace muchos milenios. La NASA se encargó de que el viaje nocturno de Cartman y Foster no fuera fácil. Largas sombras se deslizaban por el escarpado paisaje, proyectadas por un sol artificial en forma de luz movida por un científico. Cuando Cartman y Foster se alejaron del resplandor, es decir, destinado a recrear la iluminación del polo sur lunar, y se adentraron en pequeños valles, no pudieron ver más allá de 9 metros. La pareja escudriñó las características de las rocas bajo las luces montadas en sus trajes espaciales, tratando de orientarse utilizando mapas deliberadamente de baja resolución de la zona, como si estuvieran trabajando con imágenes de los satélites lunares. Durante su EVA, abreviatura de Extravehicular Activity, no se permitió el uso del GPS ni de brújula. Al fin y al cabo, ninguno de los dos funciona en la Luna. El paseo lunar simulado fue aislante, desafiante y desorientador.
Pero Cartman y Feustel no estaban solos. Un equipo de científicos y personal de operaciones de vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, examinó los mapas del cráter volcánico y siguió el progreso de los astronautas. El control de la misión transmitía entonces un flujo de instrucciones y consejos que se canalizaban al astronauta Kate Rubins, que actuaba como Capcom, la voz en los oídos de Cartman y Feustel en el principal punto de contacto de la pareja. Esta misión, conocida como Joint EVA Test Team 3, o mejor conocida como JET 3, fue el último simulacro de paseo lunar de la NASA en el marco del programa Artemis de la agencia, cuyo objetivo es devolver a las personas a la Luna tan pronto como sea en 2025. En abril del 2023, la NASA anunció el primer equipo que iría a la Luna. Ni Cartman ni Feustel están en ese primer viaje. El objetivo principal de JET 3 y de otras misiones análogas no es entrenar a los astronautas, sino probar todo lo demás, desde los cinceles que los caminantes lunares brindarán hasta la documentación que los científicos en la Tierra utilizarán para catalogar cada excursión en la superficie lunar. Y desde el mundo, descubren un alga que puede acabar con las emisiones de metano producidas por el ganado. Sea Forest va a comercializar un suplemento de algas marinas descubiertas en Australia que podrían resolver casi por completo el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la ganadería. La organización Orsánica ha obtenido una subvención de $1 millón australianos por parte del gobierno federal que permitirá acelerar la producción del innovador producto de algas comestibles llamadas Asparagopsis. Este vegetal marino fue identificado por un equipo de investigación dirigido por C0 que descubrió su capacidad para reducir significativamente la cantidad de metano producido por vacas y ovejas cuando se agrega a sus dietas, eliminando casi por completo la producción del potente gas de efecto invernadero. Las Asparagopsis son nativas de las aguas de Tasmania y Sea Forest prevé poder cultivarla para producirla en cantidades comerciales y utilizarla en la industria agrícola. El metano es un subproducto del proceso de rumia que utilizan animales como vacas y ovejas para digerir pastos. El proceso implica la fermentación de los pastos, incluido el proceso de fermentación entérica que produce metano como subproducto, lo que se libera a la atmósfera a través de los eructos. La creciente producción mundial de ganado ovino y bovino se ha convertido en un gran desafío para los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el metano tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el del dióxido de carbono. El ganado es responsable de hasta una sexta parte de las emisiones globales. Sea Forest ha desarrollado un suplemento dietético derivado de la Asparagopsis que puede reducir la producción de metano en la producción de ganado vacuno y ovino hasta en un 98% cuando el suplemento reemplaza solo el 0.2% de su dieta. El suplemento de algas que se está desarrollando, con su capacidad para eliminar casi por completo las emisiones de la producción de ganado ovino y bovino, podría aprovechar un enorme mercado agrícola mundial. El Instituto Australiano de Algas Marinas estima que el mercado de suplementos dietéticos podría llegar a tener un valor de hasta 1.500 millones al año para 2040, crear hasta 9.000 puestos de trabajo y generar una reducción del 10% en las emisiones globales de gases de efecto invernadero. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. ¿Qué significa que Mercurio esté retrógrado? Por National Geographic. Es posible que oigas responsabilizar a Mercurio retrógrado, en alusión a cómo el planeta parece retroceder en su marcha a través de nuestro cielo durante unas pocas semanas, aproximadamente cada 4 meses. Esta temporada ha ocurrido entre el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre. El aparente movimiento retrógrado de Mercurio es un fenómeno astronómico real, pero su conexión con los acontecimientos en la Tierra, es decir, con la astrología, está ampliamente refutada como pseudociencia.
Aún así, la idea de que Mercurio tiene poder sobre nuestra comunicación es popular en Occidente. El movimiento retrógrado ha captado la atención de los observadores del cielo durante milenios. La interpretación astrológica actual de los movimientos de los planetas hunde sus raíces en las antiguas tablillas grabadas por los primeros astrónomos. En realidad, Mercurio no retrocede en su órbita alrededor del Sol. El movimiento retrógrado es una ilusión óptica causada por todos los planetas que se mueven a velocidades diferentes unos de otros. En medio de las antiguas ideas de los astrónomos sobre los cielos, centradas en la Tierra, un cuerpo celeste que pareciera moverse hacia atrás habría presentado un llamativo enigma. De hecho, el aparente movimiento retrógrado de los planetas se documentó en una época muy temprana de la historia de la humanidad. Según Matthew Ossendricker, historiador de la ciencia antigua, asiriólogo y astrofísico de la Universidad Libre de Berlín en Alemania, Mercurio retrógrado fue documentado probablemente por primera vez por astrónomos babilonios en torno al siglo VII a.C. Aquellos antiguos astrónomos grabaron diarios astronómicos en tablillas de arcilla en los que describían detalladamente el movimiento de los planetas, incluido el de Mercurio, que parecía ralentizarse y girar sobre sí mismo. Los astrónomos babilonios también crearon fórmulas para predecir dónde aparecería en el cielo los cuerpos celestes, incluido Mercurio. La idea de que las posiciones y el movimiento de los cuerpos celestes podían predecir el destino de una nación, un gobernante, una cosecha o un acontecimiento perduró como una creencia muy asentada en la Europa medieval. El cambio climático pone en jaque ruta del Canal de Panamá. Una de las vías marítimas más importantes del mundo, el Canal de Panamá, atraviesa una crisis sin precedentes. El tránsito habitual de buques por esta zona se ha visto reducido por la falta de lluvias, una sequía que ya se extiende por varios meses y que los expertos apuntan directamente como otra consecuencia más del cambio climático. En este caso, no obstante, también preocupan las repercusiones económicas, ya que este paso conecta 180 rutas marítimas y representa el 3% del comercio marítimo mundial. La falta de lluvias ha traído consecuencias para el canal. El lago Gatún está en niveles muy bajos y de este depende el complejo sistema de esclusas que utiliza agua dulce que permite que grandes cargueros puedan cruzar esta vía interoceánica. Este embalse representa además una fuente de agua crucial para más del 50% de la población del país, dijo la propia autoridad del canal. De hecho, la autoridad del canal comunicó que la capacidad diaria de tránsito se limitaría a 32 buques, frente a los 35 o 36 que circulaban previamente, y que el calado del canal se fijaría en 13.41 metros, una medida que se mantendría a menos que se produzcan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. Señaló el organismo panameño, a raíz de estas restricciones, el tiempo de espera para continuar la ruta ha aumentado en ambos lados, especialmente para buques sin reserva. La ubicación del Canal de Panamá representa un punto de tránsito crítico tanto económico como estratégico, por lo que la congestión resultante, los retrasos y las limitaciones de carga están ejerciendo una presión a la alza sobre los costes de transporte marítimo, dice a W. de Sanoli Shondri, investigadora asociada del Instituto Alemán de Investigación Económica. La autoridad del canal comunicó que esta vía seguía siendo competitiva pese a los ajustes en el calado y que la atención se concentraría ahora en incluir iniciativas medioambientales proactivas, como desarrollar un corredor logístico para diversificar las opciones de manipulación de carga dentro del país. Según su último informe, más de 14.000 embarcaciones cruzaron por las aguas del canal en 2022. El escaso nivel de agua en la ruta del Istmo de Panamá ha puesto de relieve el argumento de algunos expertos que apuntan a un cambio de paradigma en los modelos de consumo actuales. Debemos lograr que las cadenas de suministro sean cada vez menos dependientes de los combustibles fósiles y que nuestros patrones de consumo sean menos intensivos. Así lo dijo Alejandro Alemán, coordinador de Climate Action Network América Latina. Japón lanza a la vez un telescopio para escudriñar agujeros negros y una sonda camino a la Luna. Por el país.
Los nuevos instrumentos, los que permiten mirar en lugares del cosmos antes inaccesibles, son el primer paso para desentrañar sus secretos. Desde el Centro Espacial Tanegashima de JAXA, la agencia espacial japonesa ha lanzado al espacio XRISM y SLIM, según lo previsto. Estas dos sondas ayudarán a responder preguntas sobre el universo a gran escala, pero también respecto a mundos cercanos como la Luna. En la punta de un cohete HIIA-2, construido por Mitsubishi Heavy Industries, viaja SLIM, módulo inteligente de aterrizaje para explorar la Luna por sus siglas en inglés, la primera sonda con la que Japón quiere aterrizar sobre la Luna. Como demuestra el reciente fracaso de la sonda Luna 25 rusa, el de la misión privada japonesa Hakuto R y el de varias sondas más. El éxito no puede darse por hecho, aunque la India haya logrado posar su nave en la superficie selenita con un proyecto de tan solo 70 millones de euros. De conseguirlo, Japón sería el quinto país en posarse en la Luna, tras la URSS, Estados Unidos, China y la India, aunque tardará al menos 3 meses en llegar. El objetivo de SLIM es probable una tecnología de aterrizaje muy precisa con una sonda ligera, un planteamiento que puede ser clave para futuras misiones a la Luna y a otros lugares del sistema solar. El módulo Eagle, con el Armstrong y Aldrin, se convirtieron en los primeros humanos en llegar a la Luna. Tenía la precisión suficiente para clavarse sobre un eclipse de 20 kilómetros a lo largo de uno de 5 por ancho. SLIM pretende posarse a una distancia máxima de 100 metros del punto elegido para hacerlo, en el cráter Scioli. El vicedirector del Instituto para la Ciencia Astronáutica y Espacial de la JAXA, Yoshifumi Inatani, considera que tener éxito en el aterrizaje extremadamente preciso mejorará la calidad de la exploración espacial. Con esta tecnología, que incluye cámaras adaptadas con los algoritmos de reconocimiento de imagen para detectar obstáculos peligrosos, las misiones podrían aterrizar sobre un área más interesante y no solo donde sea fácil hacerlo. Además, podrán ser más ligeras, es decir, SLIM solo pesa 600 kilos de los 400, que de los mismos 400 son de combustible. Dedicar más espacio al instrumental científico y hacer más fácil incluir la posibilidad de que la sonda regrese a la Tierra con muestras tras su visita. El lanzamiento podrá seguirse en directo. El XRISM es un observatorio de rayos X que utilizará detectores de estas señales electromagnéticas para estudiar agujeros negros, la formación de los elementos químicos o los cúmulos de galaxias. Este proyecto es un segundo intento después de Hitomi, una nave espacial japonesa con los mismos objetivos y una tecnología similar. Se perdiese por problemas técnicos un mes después de su lanzamiento en febrero de 2016. Y desde Europa Press, pequeños jardines multiplican las especies de insectos en ciudades. Al aumentar la diversidad de plantas autóctonas en zonas urbanas, investigadores de la Universidad de Melbourne han visto un incremento 7 veces superior de especies de insectos en solo 3 años. Esto confirma los beneficios ecológicos de los proyectos de reverdecimiento urbano, según publican en la revista de la Sociedad Ecológica Británica Ecological Solutions and Evidence. El estudio, realizado en un pequeño espacio verde de la ciudad de Melbourne, descubrió que un aumento de la diversidad y complejidad de las comunidades vegetales conlleva un gran incremento de la biodiversidad de insectos, una mayor probabilidad de atraerlos y un mayor número de interacciones ecológicas entre plantas e insectos. Se ha demostrado que llevar la naturaleza a nuestras ciudades aporta multitud de beneficios, desde el bienestar hasta el aumento de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Poder cuantificar los beneficios de proyectos ecológicos como los jardines en azoteas o las praderas urbanas de flores silvestres se ha convertido en un objeto prioritario para quienes los crean y financian. Sin embargo, antes de este estudio apenas se habían observado pruebas de cómo determinadas acciones de reverdecimiento pueden mitigar los efectos perjudiciales de la urbanización mediante el aumento del número de especies autóctonas de insectos que se han vuelto raras o han dejado de existir en una zona concreta. El autor principal del estudio, el Dr. Luis Mata, de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Ciencias de los Ecosistemas e investigador principal de César Australia, explica que estos hallazgos aportan pruebas cruciales que respaldan las mejores prácticas en el diseño de espacios verdes y contribuyen a revigorizar las políticas destinadas a mitigar los impactos negativos de la urbanización sobre las personas y otras especies.
Antes del inicio del estudio, en abril de 2016, el espacio verde elegido por el equipo de investigación tenía una vegetación limitada, simplemente césped y 2 árboles. A lo largo del mes de abril, el lugar se transformó sustancialmente mediante el deshierve, la adición de nueva tierra vegetal, la descompactación y fertilización del suelo y el alcorchado orgánico y la incorporación de 2 especies vegetales autóctonas. A lo largo de 4 años que duró el estudio, los investigadores realizaron 14 estudios de insectos con redes etnomológicas para muestrar cada especie vegetal en busca de hormigas, abejas, avispas, escarabajos y otros insectos. En total, se identificaron 94 especies de insectos, 91 de las cuales eran autóctonas de Victoria. Se calcula que las 2 especies de plantas plantadas al principio del estudio mantenía 4.9 veces más especies de insectos al cabo de un año que las 2 especies originales que existían en el espacio verde donde se llevó a cabo la investigación. Al tercer año del estudio solo quedaban 9 especies de plantas, pero aún así se estimaba que soportaban 7.3 veces más especies de insectos que las especies originales presentes en el espacio verde. El agua en la Luna y las civilizaciones del futuro, por El País. No hay una sola ciudad importante en la Tierra que no esté localizada en las orillas de un río o de una fuente copiosa de agua dulce. Entonces, no debería sorprendernos que lo que se quiere asegurar en la Luna como un primer paso para futuros asentamientos sea precisamente eso. Ya en 1961 se propuso la posibilidad de que pudiera encontrarse hielo de agua en trampas frías en los polos lunares, en regiones de sombra permanente que existen debido a la baja oblicuidad de la Luna. En concreto, los grandes cráteres de impacto situados en latitudes altas ofrecen protección contra la radiación solar durante todo el día lunar, y esto es así tanto en las partes de la pared y el suelo del cráter, como en los cráteres más pequeños dentro de los grandes, y existen aproximadamente 500,000 de ellos con tamaños de hasta 1 kilómetro de diámetro en toda la superficie lunar. Es precisamente en uno de esos cráteres jóvenes donde el instrumento Moon Mineralogy Mapper, el M3 de la NASA a bordo del Chandrayaan-1, la cual es la primera misión de la Agencia Espacial India ISRO a nuestro satélite, mostró evidencia de una huella de agua en 2008. La confirmación llegaría un año más tarde cuando la etapa superior del cohete utilizado para lanzar ISRO de la NASA se estrelló deliberadamente contra un cráter del polo sur de la Luna. El sobrevuelo de la sonda LCROSS a través del penacho de escombros detectó 155 kilogramos de agua antes de impactar contra la Luna. La cantidad de agua que hay hoy en la Luna es muy incierta, pero se estima que puede contener 10,000 millones de veces menos masa que la que contiene nuestro planeta, solo en los océanos, y esto siendo solo 81 veces menos masiva que nuestro planeta. Pero si la Luna está cerca de nuestro planeta y si el rasgo de la Tierra, el planeta azul, es el agua, ¿por qué no es lo mismo que nuestro satélite también? ¿Por qué la Luna no está llena de agua líquida si aquí también hay de nuestro lado? Pues por una razón de peso, no tiene suficiente masa para retener una atmósfera. Existen 3 hipótesis principales que no son excluyentes entre sí. Por un lado, tenemos los impactos del cometa con hielo, por otro, las erupciones volcánicas y por último está el efecto del viento solar. Los cometas provienen de regiones alejadas del Sol, ricas en agua, y su impacto continuado cuando el sistema solar era joven ha podido no solo dotar a nuestro satélite de agua, sino que también, creemos, ha llenado parte de nuestros océanos. Hoy en día la Luna está en su mayor parte geológicamente inerte, pero antes de enfriarse tuvo erupciones volcánicas que pudieron liberar el agua que se encuentra en cantidades de rocas. Y por último tenemos el viento solar que deposita en la superficie de la Luna átomos de hidrógeno sin electrones, es decir, protones, que interactúan con el oxígeno de las rocas lunares para formar agua. Y desde Crónica, escáneres oculares podrían detectar posibles signos de Parkinson años antes. El estudio de los ojos revela la propensión a enfermedades cardiovasculares o diabetes, pero además muestra marcadores que podrían indicar la posible presencia de la enfermedad de Parkinson una media de 7 años antes de su presentación clínica. Un estudio que publica hoy la revista Neurology y firma el University College de Londres y el Hospital Oftalmológico
Moorfields en Reino Unido analizó escáneres de la retina con ayuda de inteligencia artificial, lo que ha permitido identificar unos marcadores sutiles de la enfermedad. El autor principal del estudio, Siegfried Wagner, señaló que aunque todavía no están preparados para predecir si un individuo desarrollará Parkinson, esperan que este método pueda convertirse pronto en una herramienta de presentación para las personas con riesgo de padecer la enfermedad. Los médicos saben desde hace tiempo que el ojo es una ventana al resto del cuerpo, que permite conocer directamente muchos aspectos de nuestra salud, señaló el University College de Londres. El uso de datos de escáneres oculares ya ha revelado signos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la esclerosis múltiple o la esquizofrenia, así como la propensión a la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Las imágenes de alta resolución de la retina forman parte de la rutina oftalmológica, en particular un tipo de escáner 3D conocido como tomografía de coherencia óptica, que en menos de un minuto muestra un corte transversal de la retina, la parte posterior del ojo, con un nivel de detalle de hasta una milimésima de milímetro. La NASA fotografía el cráter que dejó la nave rusa al estrellarse contra la Luna hace unas semanas por el país. El 20 de agosto, la agencia espacial rusa Roscosmos reconocía que su sonda Luna 25 cesó su existencia como resultado de un choque con la superficie de la Luna. Un día antes había emitido un escueto comunicado que hacía temer lo peor, ya que se presentó una situación de emergencia a bordo de la sonda robótica que no permitió realizar la maniobra con los parámetros especificados. El error fue simple y fatal. Se dio mayor impulso a la sonda del necesario en una de las maniobras de aproximación a la Luna que acabó con el aparato impactando contra el suelo. Las mediciones de Roscosmos no dejaban lugar a dudas, pero ahora tenemos confirmación visual gracias a la NASA, que ha localizado el cráter que dejó la sonda en el suelo lunar. La agencia espacial rusa había publicado una estimación del punto de impacto el 21 de agosto, lo que permitió a los técnicos de la NASA enviar los comandos al orbitador de reconocimiento lunar, o LRO por sus siglas en inglés, para que intentara capturar imágenes de la sonda un par de días después. Al comparar las imágenes previas que se tenían en ese lugar, el equipo del orbitador encontró un pequeño cráter nuevo, explica la NASA en un comunicado. La imagen del antes se tomó en junio de 2022 y por tanto el cráter se formó algún tiempo después de esa fecha, explica la agencia espacial estadounidense. Dado que este nuevo cráter está cerca del punto de impacto estimado de Luna 25, el equipo de LRO concluye que es probable que provenga de esa misión, en lugar de un impacto natural que pudiera haber creado un meteorito. El nuevo cráter tiene unos 10 metros de diámetro y está situado en el borde interior del cráter Pontecaudlat G, a unos 400 kilómetros del punto de aterrizaje previsto por Roscosmos para su sonda Luna 25. Esta misión era la primera de la Rusia moderna hacia la Luna y se consideraba heredera de Luna 24, la última sonda espacial que llegó al satélite y que además trajo de vuelta a nuestra Tierra suelo lunar en 1976. El orbitador RLO también ha permitido observar sobre la superficie lunar el módulo de la misión Chandrayaan 3, que logró posarse con éxito en la región austral del satélite apenas unos días después de que Rusia estrellara su sonda buscando el mismo objetivo. La carrera por el polo sur de la Luna acabó con una foto finish doble, la de la Luna 25 creando un cráter y el Chandrayaan 3 alcanzándolo sin problemas la meta. Y también desde Crónica, UNAM usa inteligencia artificial para la detección temprana de retinopatía diabética. Es lo que es un ejemplo de las enormes aportaciones que pueden generar los proyectos científicos y tecnológicos transdisciplinarios. El Laboratorio de Inteligencia Artificial Microsoft de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México busca ayudar en la reducción de ceguera causada por diabetes. Para ello, desarrolla un sistema de clasificación temprana de retinopatía diabética basado en un conjunto de señales eléctricas de la retina. La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera adultos a nivel mundial. Se estima que 100 millones de personas sufren de este mal degenerativo globalmente. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 señala que existían 8.6 millones de personas con diabetes mellitus y la visión disminuida fue la complicación más reportada.
El doctor Ismael Everardo Bárcenas Patiño, profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería y coordinador del laboratorio, explicó que los altos niveles de glucosa en la sangre, característicos de la diabetes, afectan a la retina, donde se forman microaneurismas o bloqueos en los vasos sanguíneos, y esa deficiencia de irrigación de sangre provoca la formación de más vasos que pueden colapsar. Con el tiempo, los microaneurismas pueden causar hemorragias. Las consecuencias más severas son el desprendimiento de la retina y la ceguera. Aunque el diagnóstico convencional de la retinopatía diabética se logra a través de un experto oftalmólogo quien al revisar la retina observa signos clínicos, actualmente en el área de inteligencia artificial se conocen sistemas de clasificación para la retinopatía diabética basados en un conjunto de imágenes del fondo del ojo. Con base en ellas, los algoritmos aprenden las características asociadas con pacientes sanos y enfermos. Una vez entrenados, el sistema clasifica nuevas imágenes y determina si la enfermedad está presente o no. Así lo expuso el doctor Ismael Bárcenas. En contraste, el sistema propuesto por la Facultad de Ingeniería de la UNAM tiene el objetivo de diagnosticar de forma temprana, con base en un conjunto de señales eléctricas de la retina, distinguiendo sus diferentes etapas. Eso permite que esta tecnología sea capaz de clasificar señales nuevas, ya que se cuenta con una solicitud de patente, así como el desarrollo de varias tesis y colaboraciones con distintas universidades y externas. Durante el Seminario de Innovación, Tecnología y Emprendimiento, organizado por la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, Félix Cortés Hernández, fundador y presidente ejecutivo de la plataforma de marketing MKT Total, dijo que la inteligencia artificial tiene bastantes años en esta industria, pero hace un año y medio se escucha con mayor insistencia sobre el tema a partir del surgimiento de herramientas cercanas a la gente, más allá del nivel industrial en el día a día. Dicha tecnología tendrá impacto en el mercado laboral y habrá cientos de empleos que se verán más afectados, a tal grado que se esperan crisis de desempleo, aunque también se presume que surgirán nuevos trabajos con esta revolución. ¿Qué pasa si alguien muere en el espacio? Por BBC News. Desde que comenzó la exploración espacial humana hace poco más de 60 años, han muerto 20 personas, 14 en las tragedias de los transbordadores espaciales de la NASA de 1986 y 2003, 3 durante la misión Soyuz 11 de 1971 y otras 3 en el incendio de la plataforma de lanzamiento de Apolo 1 en 1967. Debido a lo complicado que son los vuelos espaciales, en realidad es notable el escaso número de personas que han perdido la vida hasta ahora. Pero la NASA planea enviar una tripulación a la Luna en 2025 y astronautas a Marte en la próxima década. Así que a medida que los viajes espaciales se vuelven más comunes, también lo hacen las posibilidades de que alguien muera en el camino. Al día de hoy, así es como gestionamos la muerte en el espacio. Si alguien muriera en una misión en la órbita terrestre baja, como a bordo de la Estación Espacial Internacional, la tripulación podría devolver el cuerpo a la Tierra en una cápsula en cuestión de horas. Si ocurriera en la Luna, la tripulación podría regresar a casa con el cuerpo en tan solo unos días. La NASA ya tiene protocolos detallados para tales eventos. Debido a ese rápido retorno, es probable que la preservación del cuerpo no sea la principal preocupación de la NASA. En cambio, la prioridad número 1 sería asegurarse de que la tripulación restante regrese a salvo a la Tierra. Las cosas serían diferentes si un astronauta muriera durante el viaje de 480 millones de kilómetros a Marte. En ese escenario, la tripulación probablemente no podría dar la vuelta y regresar. En cambio, el cuerpo probablemente regresaría a la Tierra junto con la tripulación al final de la misión, que sería un par de años después. Mientras tanto, es probable que la tripulación tenga que encargarse de preservar el cuerpo en una cámara separada o en una bolsa para cadáveres especializada, pero todos esos escenarios se aplicarían solo si alguien muriera en un entorno presurizado, como una estación o una nave espacial. ¿Qué pasaría si alguien saliera al espacio sin la protección de un traje espacial? El astronauta moriría casi instantáneamente. ¿Qué responden los científicos cuando les preguntan si hay vida en la galaxia? Por BBC News. La posibilidad de que exista vida en otros planetas resuena en nuestra mente colectiva desde que empezamos a observar el cosmos desde un punto de vista científico. Descubrir que no estamos solos sería el mayor y más relevante hallazgo de la historia. Por el momento, solo podemos especular sobre ello.
Poco a poco vamos conociendo más sobre nuestra galaxia y sobre la vida y su evolución. Este conocimiento es una guía, aunque muy limitada, para pensar acerca de si habrá vida en algún otro lugar, si podríamos detectarla o si formas de vida extraterrestres podían detectarnos a nosotros. Cuando hablamos de vida extraterrestre, no nos referimos a la vida inteligente, sino a cualquier forma de vida. Nos interesa descubrir cuál fue el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta, si tuvo lugar en otro lugar además de la Tierra, y si hay lugares inexplorados que se reúnen las condiciones para que la vida surge. En este caso es a lo que le llamamos habitabilidad. La astrobiología es la ciencia que se ocupa de dar respuesta a estas cuestiones. En el contexto terrestre existe consenso científico en que la vida surgió hace unos 4.200 millones de años. Lo llamativo es que tuvo lugar en un periodo corto a escala geológica entre cientos de miles y 120 millones, desde que la Tierra se hizo habitable. Esta velocidad de aparición hace pensar que una vez que existen las condiciones adecuadas, la vida puede desarrollarse de manera relativamente rápida. Durante gran parte de la historia de la Tierra, la vida consistió en formas unicelulares y pluricelulares simples, como antecesoras de las algas modernas. Los animales han poblado nuestro planeta durante los últimos 500 a 600 millones de años, solo un 14% de la línea del tiempo total de la vida. Vida inteligente, aquella capaz de observar los cosmos. La capacidad de mandar y recibir señales y explorar el espacio ha existido durante una ínfima parte del tiempo total de la vida en la Tierra, por lo que la probabilidad de que alguien reciba estas señales o nosotros recibamos las suyas son muy bajas. En la búsqueda de pruebas de vida extraterrestre, los científicos buscan biofirmas o biomarcadores, indicios de vida o evolución química en exoplanetas y dentro de nuestro sistema solar. Y eso es todo por el día de hoy aquí en La Neta de la Ciencia. Muchas gracias, Amanda Contreras. Cuídese, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Hasta la próxima. Esto fue... La Neta de la Ciencia. Noticiero de ciencia, tecnología e innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología